hablamos de posiciones, estamos hablando de lo que las partes quieren y es independiente lo que las partes quieren de si tienen carencias que satisfacer o no. Es independiente. Ustedes dirán, pero eso no es posible porque si es lo que la parte quiere es porque necesita. Y si es lo que la parte quiere y esa es una posición, va a ser simplemente para satisfacer una necesidad. No, no es así. Las personas naturales o jurídicas representadas por personas naturales con frecuencia asisten a un proceso de negociación, entiéndase, para resolver conflictos o no. Por ejemplo, para buscar acuerdos comerciales o para buscar acuerdos de cualquier tipo. Y en esas relaciones entre las partes, cada una presenta lo que quiere. No necesito, pero lo quiero. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos y vamos a tratar de ir diferenciando en base a ejemplos. ¿Qué es lo que yo quiero en una relación comercial en donde de por medio están dos empresas? Tratemos de que esto no es todavía un conflicto. La una empresa llamó a la otra, pidió una cita, le dijo, mira, quiero sentarnos y conversar acerca de la posibilidad de realizar negocios en conjunto. ¿A qué se dedica la una empresa? Pongámosle cualquier actividad a la que se dedique la una empresa. La una empresa es una empresa industrial y la otra es una empresa comercial. Nada más común en el mundo de los negocios que una empresa industrial busque una empresa comercial. La empresa industrial produce lo que ustedes quieran. Ahora que en el país se ha desarrollado tanto la cultura del café, la cultura del chocolate, vamos a suponer que esta empresa industrial produce chocolate, una variedad de 10 diferentes tipos de chocolate en cuanto a la concentración de cacao, en cuanto a los nips que tiene adentro, que pueden ser arándanos, que pueden ser nueces, que puede ser una gran variedad. Digamos que tienen 5 variedades de chocolate para no complicar la cosa. Y en estas 5 variedades de chocolate que están en barras, necesitan una empresa comercial que se encargue de llegar al consumidor final, pues porque los unos producen, los otros comercializan. Entonces, realizan una reunión para conversar acerca de la posibilidad de que la empresa industrial le venda a la empresa comercial y que esta empresa comercial sea la que llegue al consumidor final. En alguna ocasión o en algunas ocasiones, la comercial no llega directamente al consumidor, sino que la empresa comercial también llega a través de otros canales de distribución, como por ejemplo supermercados o tiendas o cualquier otra figura de canal de distribución para que finalmente nosotros, los consumidores finales, tengamos acceso a ese chocolate, a esas barras de chocolate. Muy bien, entonces se reúnen. Y la primera pregunta que le hace el industrial al comercial, o viceversa, el comercial al industrial, la primera pregunta que le hace dice, bueno, ¿y qué es lo que tú necesitas de nosotros? El industrial responde a esa pregunta, dice, bueno, lo que yo necesito es que ustedes vendan mi producto de forma exclusiva. Parecería sonar razonable y lógico, pues no es cierto. El industrial le dice al comercial ante la pregunta de, ¿cómo así viniste a visitarnos? ¿Por qué nos visitas? La respuesta del comercial es, la respuesta del industrial a esa pregunta del comercial es, necesito que vendas mis barras de chocolate, pero de manera exclusiva. Y entonces el comercial, perdón, mueve la cabeza como diciendo, de manera exclusiva. Ya lo vamos a ver, contesta, ya lo vamos a ver. Avancemos un poco. Y le sigue preguntando el comercial al industrial y le dice, ¿y qué más necesitas? Y el industrial insiste en contestar y dice, además de que vendas nuestras barras de manera exclusiva, yo necesito que tú llegues a 24 provincias del país. Dice, vamos a ver. Contesta el comercial, vamos a ver. No, 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 ningún vamos a ver. Vendes mis barras, dice el industrial, de manera exclusiva y además en 24 provincias. Está bien, eso es lo que el industrial plantea que necesita, es una necesidad para él. Hasta ahí
la conversación. Y entonces el industrial le pregunta al comercial y le dice, ¿y tú qué necesitas? Y entonces el comercial le contesta al industrial, le dice, bueno, yo lo que necesito es que tus barras de chocolate tengan la mayor duración de caducidad, no menos de 2 años, no menos de 2 años, caducidad de una barra de chocolate. Y el industrial dice, ya vamos a ver. Lo mismo que le decía antes el comercial, ya vamos a ver. Ahora el industrial dice, ya vamos a ver. El industrial vuelve y le pregunta nuevamente y le dice, ¿y qué más necesitas? Y el comercial dice, bueno, además necesito que tú tengas un stock permanente no menor 5.000 barras, 1.000 por cada una de los 5 productos que tienes. 1.000 barras de stock permanente, 1.000 por cada una de los productos que tienes, no menos de 5.000. Y el industrial le contesta, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Muy bien, hasta ahí para ir graficando este tema. Y entonces volvemos a la lámina que exhibimos y decimos, bueno, lo que las partes quieren independientemente de qué tanto satisface sus carencias es posición. Y lo que las partes les hace falta y satisface sus carencias es necesidad. Bueno, aquí el industrial puso sobre la mesa dos planteamientos que para él son sus necesidades. Y el comercial puso dos planteamientos que para él son sus necesidades. Recuerden ustedes, síganme por favor con un poco de concentración adicional a la que están teniendo. Y recuerden, el industrial dijo que dos necesidades de él es que el comercial sea exclusivo en la venta de sus chocolates, sus 5 variedades de chocolates, y que además llegue a 24 provincias. Y le recuerdo que el comercial dijo que para él una primera necesidad es que el industrial tenga 1.000 barras de chocolate en stock permanente por cada una de las presentaciones, que son 5, y que además tenga 2 años de caducidad en las barras de chocolate como mínimo. ¿Correcto? Entonces ahora cotejemos esas cuatro aparentes necesidades de las dos partes. Y vamos a cotejar contra lo que tenemos al frente. Lo que las partes quieren independientemente de qué tanto satisface sus carencias. ¿Ustedes creen que las necesidades del comercial o las necesidades del industrial son realmente necesidades o son posiciones? Porque si es que es lo que quieren independientemente de sus carencias o les hace falta para satisfacer sus carencias, lo uno o lo otro le convierte o no en necesidad a los planteamientos de cada uno de estas dos personas que están en una fase de negociación de un contrato, llámenle ustedes como quieran, contrato comercial, punto. Después veremos si es que es un contrato de distribución, de representación o de lo que fuera, un contrato comercial. Algo muy simple, pero muy simple del día a día en el mundo, no se diga aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, analicemos la primera supuesta necesidad del industrial, que me compres y vendas mis productos de manera exclusiva. Habrá que preguntarle al industrial, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Una pregunta tan sencilla como ¿por qué? Nos puede llevar a saber si es que efectivamente es una necesidad o no. Entonces, ante la pregunta del comercial al industrial, ¿por qué quieres que yo venda de manera exclusiva tus barras de chocolate? Que no venda ninguna otra barra de chocolate, ningún otro chocolate de nadie más. ¿Por qué? La respuesta del industrial, ¿cuál creen que va a ser? ¿Para que no me compitas? ¿Y por qué no quieres que te compitan? Porque si me compiten, bajan mis ventas. Ah, miren ustedes la respuesta. Para que no me compitan, para que no bajen mis ventas. Es decir, lo que en realidad necesita el industrial es que no bajen las ventas. Entonces, ya podríamos hacerle una pregunta de cierre, que es, entonces lo que tú me estás diciendo es
que lo que necesitas es que tus ventas se mantengan en un nivel. ¿Eso es lo que necesitas? ¿O necesitas realmente que yo no venda chocolates de otras marcas? Seguramente el industrial, si es que es una persona medianamente abierta para analizar la situación, pues dirá, la verdad es que lo que necesito es que mis ventas se mantengan en un nivel. Al final del día, si vendes otras marcas, con que mis ventas tengan un nivel, el que establezcamos, pues está bien. Entonces, ya nos damos cuenta de que ese primer requerimiento del industrial, de que no vendan otras marcas que no sean la mía, ya vemos que no es una necesidad, una posición. ¿Por qué? Porque es lo que él quería, independientemente de satisfacer su carencia. Y la carencia no era que no le compitan, la carencia era que sus ventas no bajen. Entonces, él lo que realmente necesitaba era que sus ventas no bajen. Por tanto, hemos descartado la primera de las cuatro que tenemos, hemos descartado la primera como una verdadera necesidad. Verdadera necesidad, carencia de ventas. Esa es la verdadera necesidad. ¿Qué es lo que carece el industrial? De ventas, de un monto de ventas. Eso es la verdadera carencia del industrial. No es que el comercial no venda otras marcas. ¿Se dan cuenta? Primera, ahora démonos la vuelta y vamos donde los planteamientos del comercial. El primer planteamiento del comercial era que las barras de chocolate duren en su caducidad no menos de 2 años. No menos de 2 años. Está bien, perfecto. No menos de 2 años. Entonces, veamos con preguntas que el industrial le haga esta vez al comercial y le pregunte lo mismo. ¿Por qué 2 años? ¿Por qué 2 años? Porque así tengo más tiempo para vender y mis clientes tienen más tiempo para vender y los consumidores tienen más tiempo para consumir. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita? Parecería ser que 2 años. Bueno, sigamos preguntando. 2 años, ¿por qué? Más tiempo para consumir. ¿Y por qué necesitan más tiempo para consumir? ¿Por qué necesitan más tiempo para consumir? Porque la gente en ocasiones no compra rápido una marca nueva, porque en ocasiones la gente compra y lo guarda para consumir luego. Entonces, entre lo que yo me demoro en vender y lo que mi cliente se demora en vender al consumidor final, yo soy el comercial, el distribuidor, le vende al supermercado o a la tienda le vende al consumidor final, el consumidor final consume. Todo ese es un proceso y ese proceso, 2 años. ¿Por qué? Porque no conocen la marca. ¿Por qué? Porque hasta que el consumidor se habitúe a comprar y hasta que el consumidor... Entonces lo que necesita en realidad es 2 años o necesita que la marca se venda y se consuma más rápido. 2 años o que se venda y se consuma más rápido. Pues seguramente el comercial se dará cuenta de lo que necesita es que se venda y se consume más rápido. Porque además, si se vende y se consume más rápido, la rotación es mayor y el comercial hace más negocio. ¿No es cierto? Entonces, la necesidad no es que dure 2 años. La necesidad es que rote más, que se venda y se consuma más rápido. Ya vamos a ver después cómo solucionamos eso, pero ya nos estamos dando cuenta que la necesidad del industrial, recuerda esta necesidad de venta en exclusiva mi marca, no ha sido una necesidad de necesito un volumen de ventas. Y la necesidad del comercial de que dure 2 años el producto no ha sido, lo que ha sido es necesito que rote más rápido, es decir, que se venda más rápido y se consuma más rápido. Vean ustedes cómo las necesidades en realidad no son lo mismo que las posiciones. Las posiciones son lo que a las personas se les ocurre o lo que las personas quieren, independientemente de que satisfagan sus carencias. Y las necesidades verdaderas son aquellas que realmente atienden a las carencias. Lo que yo necesito es más ventas, lo que yo necesito es más rotación. Vean ustedes, ventas y rotación son las verdaderas necesidades del industrial y del comercial.
¿Podemos analizar la siguiente? Sí, podemos hacerlo, podemos tomarnos un minuto más, ¿no es cierto? Creo que nos va a ser saludable analizar una siguiente postura de cada una de las partes para saber con mayor profundidad y tener con más gráficamente lo que es una posición frente y a diferencia de lo que es una necesidad. La siguiente de cierre industrial no solamente es que no vendas mi marca, sino que además yo, el industrial decía, yo lo que necesito es que... ¿Se me fue? ¿Me escapó? A ver, recuérdeme a alguien, alguien que Me- estaba más atento que yo mismo. Creo que eran las dos ideas, Ramiro. Cuando dijiste que eran cuatro, me hiciste preguntar. ¿Alguien levantó la mano? Sí, a ver, Héctor Rodríguez, Rodrigo Correa, perdón, Héctor Rodrigo Correa. Adelante, Héctor. No sé si puede conversar o puede escribir. Bueno, mientras nos responde Héctor por el chat. Eran dos por cada lado, planteé dos por ¿Ahí me cada escuchan, lado. En el doctores? industrial, perdón. ¿Me escuchan ahí, doctores? Buenas Sí, sí, noches. sí, sí, Ah, sí, sí. sí, La sí, otra Héctor. necesidad que nos indicaba que sea exclusivo y que llegue a 24 provincias. Muy bien, ya ven que sí. Juan, no estabas atento. Y yo mismo no estaba atento. Muy bien, Héctor. Entonces, la otra supuestamente necesidad, que es la que vamos a analizar ahora en este momento, del industrial era que llegue a 24 provincias. Entonces, volvemos a hacer preguntas. ¿Y para qué? La pregunta anterior era ¿por qué? Ahora voy a preguntar ¿y para qué? ¿Para qué 24 provincias? Y el industrial dice, para vender más. Ah, para vender más. Entonces, lo que te interesa o lo que necesitas en realidad es vender más. Vean ustedes con una pregunta simple. La necesidad del industrial no es estar en 24 provincias. Con la respuesta que nos acaba de dar, nos acabamos de dar cuenta de que la necesidad del industrial es vender más. Vender más. No necesariamente estar en 24 provincias. La posición es estar en 24. La necesidad es vender más. Vean ustedes entonces cómo las dos supuestas necesidades del industrial, que eran que venda solo mi marca y que esté en 24 provincias, terminan transformándose la una en tener un nivel de ventas preestablecido mínimo, porque si no, pues la industria no sobrevive, y segundo, vender más. Un nivel mínimo y vender más. No ha sido 24 provincias, no ha sido 24 provincias, ha sido vender más. Por el otro lado, analicemos la cuarta. Ahora sí, dos de acá y dos de acá, ¿cierto? La cuarta, que es la segunda planteamiento del comercial que decía, necesito que sea 2 años por lo menos y necesito que sea, ¿qué más? Héctor nos recuerda. Adelante. Héctor tomó nota, yo le vi que tomó nota. Claro, doctor, sí, sí, estoy tomando nota. Muchas gracias. La otra del comercial nos solicitaba 1000 barras de chocolate en stock. 1000 barras de stock mínimo por producto, es decir, 5000 porque son 5 productos. ¿Ok? Esa es la segunda que el comercial dice, esa es mi necesidad. Tener. Y entonces le volvemos a preguntar, ¿y por qué? Antes preguntamos para qué, ahora preguntamos por qué. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con qué fin? Lo mismo, preguntas simples, ¿no es cierto? ¿Y para qué 1000? Y el comercial dice, para garantizarme que cuando yo le haga un pedido, me pueda despachar inmediatamente. Ah, entonces nos damos cuenta de que ante la respuesta del comercial no es 1000 barras mínimo de stock, no, la necesidad es despacho inmediato. Vean la diferencia que existe entre 1000 barras mínimo por cada producto y despacho inmediato. Hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande. Lo uno es una posición 1000. Lo otro es despacho rápido, despacho ágil, despacho inmediato. ¿Cierto? Ya podemos entrar a preguntar algunas cosas más como, ¿y qué es inmediato para ti? A lo mejor la respuesta será en 24 horas. Ok, entonces despacho inmediato que sean. ¿Y por qué en 24 horas? Miren cómo seguimos preguntando y nos vamos a enterar de la verdadera necesidad. ¿Sí? La verdadera necesidad a lo mejor termina siendo que le despachen en un tiempo que sea corto, entre 24 y 48 horas, o que sea
el tiempo corto sea a tono con lo que él ofrece a su supermercado, entonces lo que necesita es que te despachen dentro del tiempo que tú ofreciste. Entonces a lo mejor vamos a tener que ver y qué tiempo ofreciste y por qué ofreciste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ven, destrozamos rápidamente con preguntas lo que ya desde el principio nos parecía que eran posiciones, que eran peticiones de lo que quiere el uno y lo que quiere el otro, no lo que necesita el uno y lo que necesita el otro. Miren ustedes, en dos de cada lado hemos encontrado que la una y la otra no significan necesidades y las necesidades son diferentes a las posiciones. Y en el otro lado lo mismo. No es los 2 años, no es las 1000 barras, son otras las necesidades. ¿Correcto? Como vemos entonces, la diferencia entre posición y necesidad es muy importante llegar a identificar para que podamos avanzar en la negociación. Porque si nosotros no identificamos las verdaderas necesidades y nos quedamos en las posiciones, vamos a empezar a cometer errores en la negociación y vamos a caer en lo que comúnmente se conoce como regateo. ¿Ok? Y entonces, volvamos a estas otras dos que plantearon originalmente, solamente para ver la diferencia de lo que es identificar las necesidades o quedarnos en las posiciones y negociar posiciones. Veamos con el industrial. El industrial nos decía 24 provincias y nos decía exclusividad en la venta de mi chocolate o mis chocolates y no otras marcas. Y entonces, el comercial podría empezar a tratar de regatear y decir, mira, empecemos por 12 provincias. Elige tú las mejores, empecemos por 12 y en un año vamos a 18 y en otro año vamos a 24. Pero si en realidad, si hubiéramos preguntado, sabemos que las 24 provincias no es la necesidad. ¿Eh? O vamos con lo otro y empezamos a regatear. Mira, déjame que tenga una marca más y que sea una marca de la mitad del mercado para abajo. Es decir, no quiero vender una marca triple A o premium. Quiero vender una marca que sea complementaria, una marca que no sea solo de chocolate, sino que a lo mejor sea de chocolate con caramelo o que sea una mezcla de chocolate con no sé, con harinas, tipo galletas recubiertas de chocolate, ¿sí? Empiezan a regatear. ¿Por qué? Porque no están trabajando sobre necesidades, están trabajando sobre posiciones. Y cuando trabajan sobre posiciones, resulta que el regateo es lo más fácil de trabajar. Déjame que sean 12 provincias, déjame que venda otra marca que no sea 100% chocolate. ¿Qué porcentaje se considera chocolate para que yo pueda vender otra marca que no sea considerada chocolate? Si es que tiene más del 50% de otro producto que no sea chocolate, entonces ya no es chocolate. ¿Por qué? Porque no es la necesidad. Y vamos del otro lado. Entonces el industrial le dice al comercial, ok, mira, ¿por qué no quedamos en que tenga una duración de al menos un año? Tú te esfuerzas un poquito más por vender más rápido y que se consuma más rápido. Pero un año, es que 2 años es mucho tiempo de duración para una barra de chocolate. Los consumidores ven 2 años de duración y no les gusta porque dice esto es un producto guardado. Sí, le ponemos más químicos, preservantes, a lo mejor sí logramos que sea 2 años, pero 2 años es mucho. Quedemos en un año. ¿Cómo se llama eso? Regateo. ¿Regateo sobre qué? Sobre posiciones, no necesidades. Recuerden ustedes que los 2 años de duración no son la verdadera necesidad, sino que la verdadera necesidad es la rotación del producto. Entonces, no estamos atacando a la rotación del producto, sino que estamos atacando al regateo de una posición. Y finalmente, ¿por qué no atacamos a la necesidad del comercial que decía que tengas 1000 barras por lo menos? Y entonces empiezo a regatear. Digo, ¿por qué no quedamos en que sean 500? Yo 500 sí puedo tener. No, 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 no. 900. No, no, no. 550. No, 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 no. 850. Es un regateo. La verdadera necesidad no es el número de barras que están en stock. Eso es una posición. La verdadera necesidad es la capacidad de despacho inmediato y definido inmediato como dentro de las próximas 24, 78, 72 horas, no sé cuántas. Esa es la verdadera necesidad, no el stock.
Podrías tener stock cero. Si tienes capacidad de despacho en 24 horas, stock cero. Entonces, no entramos a regatear la capacidad de, mejor dicho, el stock que el industrial tenga, sino que entramos a atacar directamente la verdadera necesidad, la capacidad de despacho inmediato. Como ven ustedes, estamos frente a dos sistemas totalmente diferentes. El sistema de negociar posiciones, conocido como regateo, y el sistema de negociar necesidades, que es el sistema que nosotros proponemos, y así se propone para que se trabaje en base a eso durante todo el proceso de formación de ustedes a través de la maestría, que pues evidentemente estoy seguro que muchos de los que están conectados el día de hoy estarán interesados en ser capacitados y que puedan tener herramientas suficientes para resolver conflictos, porque la negociación, por ejemplo, uno de los pilares del manejo de los conflictos, ataca a necesidades y no a posiciones. Las posiciones, cuando teóricamente se negocian, en realidad se regatean, producen acuerdos insensatos, producen acuerdos insatisfactorios, porque esos acuerdos a los que llegan, supongamos que más adelante el industrial dice, ok, listo, por vender yo me comprometo a tener 750 barras de chocolate en stock. 750 barras de chocolate en stock. Multipliquen eso, si vale, no sé, 2, 3, 4, 5 dólares la barra de chocolate, dependerá de la calidad, de la pureza, etcétera, etcétera. Pero si cuesta $1, son 750 dólares. Y si son 5 tipos diferentes, estamos hablando de $4,000 en stock permanente, o sea, $4,000 bloqueados ahí, porque a mi distribuidor, mi comercial se le ocurrió, y porque después del regateo no pude llegar a nada mejor que 700. ¿Saben cómo va a estar de insatisfecho? Y si eso lo multiplicamos por un precio no de $1, sino de un precio de $4 o de $5 en stock, lo que va a tener ese industrial son $20,000 guardados de por vida. No importa que salga y entre, son $20,000 estancados de por vida. Para una empresa, tener $20,000 detenidos en stock es importante. Dependiendo del tamaño de la empresa, es importante y puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque la negociación fue insatisfactoria. Porque la negociación se basó en posiciones y no en necesidades. Porque si se basaba en necesidades, probablemente llegaban a un acuerdo de cero stock, pero la garantía de despacho en 24 horas. ¿Okay? Y entonces el industrial, esos $20,000 que tiene puestos en stock, a lo mejor los invertía, que es diferente a tenerlos estancados, los invierte en maquinaria para poder despachar en 24 horas. Vean ustedes cómo se resuelve el tema de una negociación por necesidades, a diferencia de un regateo por posiciones. En un solo tema que estamos tocando, podemos tocar los cuatro, y normalmente en una negociación no es un tema, ni dos, ni tres, son muchos temas que se tocan. Acá estamos poniendo un ejemplo o ejemplos simples, sencillos, de los más básicos, solamente para que ustedes vayan tomando ese contacto que queremos que tomen con las herramientas que ustedes van a tener cuando compartan con nosotros las diferentes herramientas, valga la redundancia, que les permita a ustedes manejar conflictos en las diferentes organizaciones en las que ustedes participen habitualmente y en las diferentes profesiones con las que en las que ustedes se desarrollen habitualmente. Entonces, como ven, la necesidad no genera acuerdos insatisfactorios, refleja acuerdos satisfactorios, refleja acuerdos que las partes van a respetar. Vean ustedes, volvamos al ejemplo. 24 provincias, quiero que estés en 24 provincias. Pues probablemente para llegar a un acuerdo dice, bueno, que sean 12. Ok, que sean 12. Durante un año que sean 12. Pero resulta que para verificar que estén en 12 tengo que entrar en una suerte de persecución de mi comercial y tengo que mandar a verificar si están en 12. Dame la información de en qué supermercados de 12 provincias estás y empiezo a perseguir al comercial para verificar que esté en 12 provincias. Y ahí va un elemento más grave todavía. Como yo no estoy conforme con estar en 12 provincias porque me cuesta mucho, etcétera, etcétera, entonces resulta que mando un chocolate
a Galápagos, 1. Ya estoy ahí, ya estoy, ya cumplí. Pero el industrial dice, oye, pero eso es una viveza criolla, es una viveza criolla. Tienes un chocolate en un kiosco en Galápagos, sí, pero quedamos en 12 provincias. Además elegiste Galápagos, quedamos en 12 provincias. Ahí está. Sí, pero resulta que en 10 provincias tienes un chocolate por provincia. Bueno, acuerdos insatisfactorios, 1. Acuerdos que no se cumplen, 2. No se está cumpliendo. O estoy cumpliendo encontrando el hueco. Como dicen los conocedores, echa la regla, echa la trampa. Entonces, nosotros no queremos eso. Queremos que ustedes aprendan a negociar con herramientas para que satisfagan las necesidades de las dos partes y que se cumplan y que queden satisfechos. Vean ustedes de ejemplos tan simples, ¿cierto? Tan simples como estos. ¿Ok? Avancemos un poquito, entonces. ¿Hay formas más gráficas de poder hacer este trabajo? Sí, por supuesto. Entonces, yo puedo poner para facilitarme mi trabajo, ¿no es cierto? En este caso del ejemplo que hemos puesto, del industrial de chocolates y del comercial que va a hacerse cargo de la cobertura o distribución de mis chocolates, entonces pongamos una plantilla, digamos así. Esto es algo que lo pueden hacer ustedes, lo hemos elaborado simplemente para facilitar visualmente cómo se puede hacer esta diferenciación, cómo podemos identificar con claridad la diferencia entre posiciones y necesidades. Y decimos, ok, voy a empezar por las mías, porque de pronto ni siquiera yo mismo sé cuáles son mis necesidades. Si yo soy el industrial de los chocolates, primero tengo que saber cuáles son mis necesidades. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Llegar a más provincias? No, eso no es una, vender más, ok, entonces vender más, ¿no es cierto? Tener un mínimo de ventas para poder mantener la industria, porque punto de equilibrio, que es lo que se llama, ¿no es cierto? Entonces, para mantener el punto de equilibrio, ¿cuál es el punto de equilibrio? Mi necesidad es punto de equilibrio, mi necesidad es crecer, mi necesidad, miren, ahí está una lista de necesidades. Y me autopregunto, pregúntese, ¿cuál es? ¿Por qué es esa mi necesidad? ¿Qué propósito tiene esa que yo planteo como mi necesidad? Me hago yo un autoanálisis para saber cuáles son mis necesidades. ¿Sí? Me hago un autoanálisis, reviso mis necesidades y pienso cuáles pueden ser las necesidades de las otras partes, de la otra parte. Porque voy a ir a una negociación con un comercial. Voy a ir a una negociación con un comercial, entonces tengo que pensar cuáles pueden ser las necesidades conciliables. Al comercial le interesa la mayor rotación, a mí me interesa la mayor venta. Miren cómo esas necesidades son conciliables, porque la mayor rotación para mí es mayor venta. A él lo que no le interesa es que el producto se le quede en bodega y se le dañe, o a su cliente se le quede en percha y se le dañe, o al consumidor final se le quede en la alacena de la casa y se le dañe. Eso es rotación, pero la rotación a mí me significa ventas. Miren cómo esas necesidades que acabo de pensar son conciliables. Entonces puedo pensar en qué hacer. Pero como no solamente yo soy el que tengo que pensar en función mía, tengo que pensar también en lo que le interesa a los que están en alrededor de cada uno. Por ejemplo, en el caso del comercial, a los vendedores del comercial, pues, a los trabajadores del comercial, porque con quien estamos tratando es entre gerentes o entre abogados o entre lo que sea. Pero detrás de estos señores hay los vendedores. ¿Quiénes son los vendedores? Sí, son personas que hacen cobertura, que van a los supermercados, que, etcétera. Entonces tengo que pensar cuáles son las personas y qué intereses o necesidades tienen esas personas. ¿Mm? ¿Qué pueden esperar esas personas? A lo mejor están esperando que el comercial regrese y les diga, señores, bingo, acabamos de conseguir la distribución de estos chocolates que son espectaculares, que nos van a despachar en 24 horas nuestros pedidos. Bravo, aplausos, señor gerente. Nuestras necesidades como vendedores, usted las ha hecho partícipe a la parte contraria y han llegado a un acuerdo satisfactorio. ¿Cómo van a ser afectados o no con eso? Entonces pienso como la parte a la que yo represento y luego pienso en la parte contraria también, por supuesto, porque no se olviden ustedes
que las necesidades no son solo las mías, mis necesidades y las necesidades de ellos. Como vemos, es muy importante entonces que pensemos en necesidades y no en posiciones, y dentro de eso que pensemos en mis necesidades, desde mi parte, desde la parte comunitaria. ¿Correcto? Así vamos un poco encontrando una dinámica de manejo de la negociación a través de herramientas que son, como por ejemplo, el manejo de las herramientas de identificación de las necesidades, verificación de necesidades, para pasar a la siguiente fase que va a ser seguramente encontrar soluciones en base a esas necesidades para que sean satisfactorias y se cumplan los acuerdos. Porque lo que nos interesa no es un regateo en donde después las partes queden insatisfechas y después las partes no cumplan lo acordado. Porque con el paso del tiempo, quien acuerda en base a posiciones se siente insatisfecho. ¿Okay? Vamos a tomarnos unos minutos para leer un caso y quiero que ustedes respondan a unas pocas preguntas que les voy a hacer en base a este caso y con eso le vamos haciendo un poquito más dinámico a esta charla en la que me estoy sintiendo que estoy casi que solo, así que necesito que ustedes me digan algo desde el otro lado. Bueno, Ramiro, mientras leen el caso, te puedo decir que tenemos un participante que saluda desde la ciudad del Coca. Alguien más preguntaba el link de asistencia, se puso en el chat, supongo que ya lo vio Adriana. Y también excelente ponencia, nos dice un asistente anónimo. Eh, para ayudar un poco en, en tu argumento, la idea de que la negociación por posiciones desgasta la relación entre las partes y podría bien fracasar un negocio por insistir en posiciones en lugar de identificar necesidades como tú nos estás enseñando. Gracias. Entonces, estamos revisando el caso, ¿no? Santiago tenía un anuncio también. Las personas que se inscriban hasta una fecha, me parece que dijo el 16 de octubre, iban a tener un descuento del 100% de la matrícula, ¿verdad, Santiago? Así es, Juan. Las personas que desean estudiar con nosotros de esta maestría y realicen su proceso de matrícula hasta el 16 de octubre tendrán un descuento del 100% en su matrícula. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos a través del chat y nos vamos a responder cómo pueden acceder al mismo. También comentarles que en el chat Gaby nos ayudó colocando el enlace para que puedan registrar su asistencia y que puedan tener su certificado de participación. También quería destacar que Ramiro es uno de nuestros profesores de la Facultad de Jurisprudencia, pero como pueden ver, el enfoque que dio a su ponencia no fue, entre comillas, jurídico o no tenía que ver con diferencias sobre el derecho, sino comercial. Fue un enfoque de negocios y eso también se destaca en esta maestría, la presencia de las profesoras de la Facultad de Administración para materias como negociación estratégica, planificación estratégica, que tiene que ver con la ponencia de Ramiro. Pues lo interesante de esto es que las herramientas en general que se comparten en las diferentes materias, pues son aplicables perfectamente a los diferentes ambientes en los que las personas se desenvuelven. Es decir, no olvidemos que esto no es un tema exclusivo de abogados, ni es un tema exclusivo de empresarios. Esto, el manejo de conflictos, por llamarlo de alguna manera, o la prevención y manejo de conflictos está en todos los órdenes de la vida. Si nosotros vivimos diariamente, todos, no hay una sola persona que pueda levantar la mano y decir, yo no he vivido un conflicto o no he vivido una carencia de necesidades personal o de mi entorno, nunca. Eso no es posible. Es decir, todos tenemos necesidades todos los días y las personas con las que interactuamos en los diferentes órdenes de la vida tienen carencias de necesidades, por tanto, todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos que afrontar. Tenemos que afrontar que en casa, tenemos que afrontar que en la oficina,
que en los negocios, que en las industrias de todo tipo, en todo lado tenemos carencias que se convierten en necesidades que tienen que ser satisfechas. Y las herramientas de la negociación y en general las que ustedes tienen a mano, pues son aplicables a todos los órdenes de la vida. Ok, creo que ya hemos tenido unos segundos, unos minutos para poder leer el caso. Entonces quisiera que ustedes me indiquen, ¿no es cierto?, cuál sería una, si es que son cualquiera de las dos partes, ¿no es cierto? Porque como vemos aquí, ustedes tienen en este caso dos partes. La una es la empresa Gripezón S.A. y la otra es la empresa Qué Susto S.A. Sean cualquiera de las dos que elijan ser. En este caso, si yo leo, digo, a ver, yo quiero ser Qué Susto S.A. o yo quiero ser Gripezón S.A. No importa, elijan la que ustedes gusten y díganme, cualquiera de las dos que sean, ¿cuál sería una oferta que realizarían para poder llegar a una compra de la producción anual que realiza o que está en venta con respecto al Barraganete? Cualquiera de las dos partes. Ya saben ustedes que la base mínima para la compra es $5,000 por unidad y el presupuesto que cada uno ha recibido es de $15,000. Entonces tienen entre 5 y $15,000 para ofrecer por cada una de las racimas de Barraganete. Escojan ser uno de los dos, Gripezón o Qué Susto, y elijan un valor entre 5 y $15,000. Adelante. Ramiro, perdón, tenemos otras participaciones. Dana Evi Asís dice que no se puede visualizar el link de asistencia. Intenté copiar y pegar y no pude. Gabriela, por favor, si puedes ponerlo en preguntas y respuestas, porque parece que en el chat se dirigió solamente a anfitriones. Lo mismo Perdón. indica Kevin Josué Román Castro. Entonces, Gabriela, no puedo copiar el enlace del chat. Por favor, si lo puedes poner en las preguntas y respuestas. Yael Oída Jurado Torres dice excelente explicación. Asistente anónimo insiste en el link de asistencia, pues ya estoy pidiendo que nos ayuden. La doctora Litka Vinuesa, magíster de ciencias, felicita al expositor y agradece a los organizadores del evento. Cumple también con registrar su asistencia a este evento. La pregunta, ¿cómo llegaría a un punto neutro para poder negociar, mediar sin ceder demasiado en posiciones? Gracias. Y Alberto Meneses está levantando la mano, creo que quiere contestar la pregunta de Ramiro. No sé cómo le damos la palabra a Santiago, si nos puedes ayudar. Ah, también estás dándoles gracias de asistencia. No sé si puedo contestar a la pregunta que realizaba al respecto Sí, claro, a adelante. cómo llegar a un punto en el que no sea necesario ceder. Pues en negociación no se cede. La negociación no es un procedimiento para ceder, es una, eh, yo diría que una forma coloquial de conversar cuando se dice vamos a ceder para llegar a un acuerdo. Las dos partes tienen que ceder, ¿sí?, para llegar a un acuerdo. En negociación no se cede, en negociación se satisface necesidades. Parecería ser algo única y exclusivamente eh, semántico, pero no lo es. La cesión aparece cuando las partes están regateando y se regatea las posiciones. Cuando las partes están tratando de encontrar opciones para satisfacer necesidades, no se cede. Entonces, no hay punto muerto en la negociación, hay creatividad a través de herramientas de creatividad que se enseñan para que las partes puedan buscar una solución que sea satisfactoria para las necesidades de cada uno.
Para eso es importante identificar con absoluta certeza y claridad las necesidades. Ok. Me gustaría escuchar a alguien, una Alguien persona levantó para la poder hacer. mano, apellido Meneses, si no me equivoco, pero no sé cómo darle la palabra. Santiago, si nos ayudas. Y no recuerdo el primer nombre. Alcancé a ver el apellido Meneses, me parece. Si puede volver a levantar la mano. Ya veo cómo puedo permitir hablárselo y si encuentro el primer nombre. Tenemos mucha asistencia. Verónica Flash levanta la mano. Voy a permitirle hablar un momento. Verónica, B pequeña. No me parece que Santiago nuevamente, no sé qué Está pasa. habilitado ya el permiso para hablar. Ya, adelante. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la exposición. ¿Qué pasa cuando las dos partes, o bueno, cuando la situación está empantanada? El mediador, la mediadora puede utilizar varias herramientas, por supuesto, una vez que se han identificado pues, cuáles son los intereses, las necesidades. Pero en ese caso, sí, yo creo que el término, no sé si es el término ceder, pero para que se destrabe la situación, sí es importante que el mediador pueda jugar con ciertos elementos para hacer que las partes cedan. De lo contrario, no sé, como que se puede llegar a momento donde cero, donde se acabe la posibilidad de mediación y de paz o de tener alguna salida viable para el conflicto. Lo Muchas hablo de gracias, personas Verónica. o de comunidades, no sé, ¿no? En fin. A ver, Muchas gracias, Verónica, por tu permí- participación. Aprovecho, Gracias. solamente quiero leer un par de participaciones, Ramiro, que son relevantes con tu pregunta inicial. David Borja nos dice, las empresas deben enfocarse en la parte de la planta que necesitan. En el caso de la empresa representada, se puede quedar con la cáscara. Y eso es un ejemplo que tal vez responde, Verónica, cómo mediar cuando parece que están empantanados, fijándose en los verdaderos intereses. Y Alberto Meneses nos dice, buenas noches, solo quería felicitarles por la ponencia. Adelante, Ramiro. Gracias. A ver, la negociación es una herramienta para ser usada, una herramienta que tiene muchos elementos, ¿sí? Para ser usada en la mediación. La negociación tiene algunos elementos con los que se puede trabajar precisamente para ayudarles a las partes a negociar. Porque la mediación no es otra cosa que una negociación asistida por un tercero neutral llamado mediador. Pues ese es el verdadero concepto de la mediación. Es una negociación entre dos partes que necesitan de un tercero que les ayude a negociar. Entonces, el mediador tiene que estar debidamente capacitado con las herramientas de negociación. Cuando el mediador está capacitado con las herramientas de negociación, les va a ayudar a las partes a negociar. Le va a dar las herramientas a las partes para ayudarles a negociar. Si el mediador no está debidamente capacitado con herramientas de negociación, no les puede ayudar. Nadie puede ayudar a lo que no sabe cómo hacerlo. Es decir, es como si mañana a mí me pidiesen que yo les enseñe a hacer una torta de tres leches. No, no lo puedo hacer porque no estoy capacitado para enseñarles eso. Entonces, el mediador tiene que estar capacitado con herramientas de negociación para ayudarles a las partes a negociar. Con respecto a la respuesta que la persona daba acerca de lo que en este caso en particular las partes necesitan, es precisamente de lo que estamos hablando. Cuando las partes no tienen claridad en lo que necesitan, seguramente van a empezar a tirar y aflojar. Entonces, en este caso, estaba alguien hace un minuto, si es que las partes se dan cuenta de qué necesita cada una, lo que dijo es absolutamente correcto. La una se va a quedar con la cáscara, que es lo que le hace falta, y yo diría que ni siquiera con la cáscara,
sino con la sustancia que necesita de la cáscara. O sea, cuando hablamos de la sustancia que sale de la cáscara, probablemente va a ser el liquidito, aquel que todos conocemos de las cáscaras, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estamos utilizando la lima o la naranja, dice, con un poquito de ralladura de la cáscara de naranja. Miren que es la piel apenas, ni siquiera la cáscara, la piel. Bueno, este es un caso parecido a eso. ¿Sí? La una parte necesita la sustancia de la cáscara, vamos a llamarle la piel de la cáscara, ni siquiera la cáscara. Es adecuada la respuesta entonces, porque de esa manera las partes sí podrían ponerse de acuerdo para que compren al precio más bajo y de ese precio más bajo, además, se dividan a mitades. En este caso, podrían perfectamente las dos partes, Gripeson y Qué Susto S.A., podrían ponerse de acuerdo para comprarle al Estado en $5,000 cada racima, dividirse la una, la sustancia de la cáscara y la otra todo lo demás. Y ya no les costaría 5,000, les costaría 2,500 a cada uno. Vean ustedes el margen infinito que se genera por solamente darse cuenta de qué necesita cada uno. Si no se dan cuenta de qué necesita cada uno, van a pelear cada uno con $15,000. Y el Estado seguramente les va a vender la mitad al uno y la mitad al otro. Les va a costar $15,000 y van a recibir la mitad del producto. Mientras que si se dan cuenta de lo que verdaderamente necesita, pagarán 5,000, recibirán el 100% del producto, lo cual les terminará costando 2,500. Creo que este ejercicio nos ayuda a visualizar de mejor manera la diferencia entre posiciones y necesidades y la forma eficiente en la que se puede resolver conflictos o negociar simplemente, aun cuando no hay conflictos. Y también nos queda claro de que si es que estas herramientas las va a utilizar un mediador para ayudarles a las partes a encontrar sus soluciones, tienen que ser herramientas en las que él esté debidamente capacitado para ayudarles. No entrar a preguntarles a las partes en qué pueden ceder, sino ayudarles a las partes a generar ideas basado en la clara identificación de necesidades. Si no identifican claramente las necesidades, las partes, con ayuda del mediador, seguramente va a haber estancamientos, seguramente va a haber dificultades para llegar a un acuerdo, seguramente va a haber regateo y seguramente no van a llegar a un acuerdo o van a llegar a un acuerdo insatisfactorio. ¿Ok? Muchas gracias, Ramiro. Había una pregunta de qué trata la maestría, no escucharon. Es gestión de conflictos en entornos corporativos. Y como decía Ramiro, los conflictos prevalecen mucho en la realidad de todos y todas. Todos hemos estado involucrados en algún conflicto alguna vez en la vida y seguiremos estando. Y entonces esta maestría nos enseña la forma más eficiente de abordar los conflictos, de gestionarlos, de manejarlos, de resolverlos a través de la negociación, la mediación, el arbitraje, métodos alternativos más allá de la mediación y el arbitraje. Inclusive hay una materia sobre resolver conflictos en el ámbito judicial y un beneficio de esta maestría en esta segunda promoción es que van a recibir también el diplomado en mediación que les habilitará para ser mediadores porque se modificará una materia para que obtengan el contenido de este diplomado en la maestría. También tendrán acceso, si es que desean hacerlo, el diplomado en arbitraje comercial internacional ofrecido por el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, con el 50% de descuento para estudiantes de la maestría. Tenemos una respuesta a la pregunta que dice Jael Loida Jurado. Propuesta de oferta financiera. Se menciona que el presupuesto máximo que usted tiene es de 15,000 por racima de barraganete y que la medicina se vendería en proporción a $5,000 por unidad de racimo. Este costo incluye tanto la extracción del barraganete como la producción de la medicina. Una oferta justa podría ser la siguiente: división proporcional. Proponga dividir la producción anual de barraganete de manera equitativa entre ambas compañías, Gripeson y Quesusto S.A., en función de la demanda que cada una pueda justificar, respetando siempre los límites que permiten la protección de la especie. Como decía Ramiro, tal vez no es lo óptimo porque una de las empresas solo quiere una parte de la cáscara y
perfectamente podrían dividirse la producción. Esta respuesta no sé si fue generada por inteligencia artificial. Dice precio competitivo, ofrezca $12.000 por racima como punto de partida con la posibilidad de aumentar hasta el presupuesto máximo de 15.000 por racimo. En caso de que el acuerdo sea competitivo, esto demuestra que su empresa está dispuesta a llegar a un compromiso. Colaboración para la sustentabilidad como parte de la oferta sugiera y se corta ahí el texto. Bueno, yo quiero agradecer mucho a la asistencia, a los participantes, a Ramiro, el expositor. Coincido con los comentarios de que fue una ponencia excelente, muy ilustrativa de lo que hacemos en la maestría. No sé, Ramiro, si quieres mencionar tú cómo abordas, cómo ves el contenido de la maestría para los asistentes. Bueno, la verdad es que en base a la experiencia del primer eh, grupo de personas que tomaron la maestría y los comentarios que hemos recibido de ellos, porque la verdad es que ciertamente uno pues tiene la expectativa y tiene la convicción de que estamos haciendo correcto, que estamos enseñando correcto. Lo más importante es traer a esta mesa lo que las personas que ya pasaron por la maestría nos han hecho conocer. Y al menos en 2 o 3 ocasiones que me he encontrado con personas que tomaron la maestría, ciertamente han hecho saber que están aplicando, que eso es lo más importante, porque al final del día nosotros podemos enseñar, ustedes pueden leer, se puede hacer ejercicios, pero lo más importante es que lo pongan en práctica. Y esto está destinado para que sea puesto en práctica de manera inmediata. Sin duda, de manera inmediata. Es decir, desde conceptos tan pequeños como este que hemos tratado el día de hoy, o tan básicos, tan iniciales como el que hemos tratado el día de hoy, que perfectamente ya lo podríamos poner en práctica mañana. Pues eso es lo que quiere esta maestría, que lo que aprenden los maestrantes sea puesto en práctica de manera inmediata. Muchas gracias, Ramiro. Adelante, Santiago. Entonces, damos el cierre de este evento. Nada, pues solamente agradecerles por estar aquí. En el chat les dejamos el enlace para que puedan registrar su asistencia. Cualquier duda que tengan la pueden hacer en este momento. Yo me voy a quedar unos minutos más para solventar alguna duda referente al enlace de registro. Gracias por asistir. Excelente noche. Gracias, muy, muy amables. Gracias por haberse conectado. Estoy siempre a las órdenes, a través de Juan o a través de Santiago, pues si gustan, podemos interactuar para que ustedes tengan una idea mayor acerca de lo que podemos orientarles para que tomen la decisión adecuada y acertada de participar con nosotros. Muchísimas gracias.